a poner el cuarto jueves justamente de este mes de noviembre, ¿verdad? Como el Día de Acción de Gracias. Hemos hablado un tanto sobre Acción de Gracias y hoy traigo para ustedes un tema de suyo importantísimo. Hoy le voy a dar oportunidad, más bien Dios nos va a dar la oportunidad a usted y a mí de que podamos tomar una decisión trascendental, una decisión que va a cambiar nuestra perspectiva de la vida, una decisión que va a cambiar nuestra posición delante de Él y por lo tanto va a cambiar nuestra conducta delante de Dios. Hoy yo quiero hablar bajo el título El mejor regalo de acción de gracias. El mejor regalo de acción de gracias. Y es que hemos hablado sobre la acción de gracias, el hecho de que Dios ha hecho tantas cosas para nosotros que Él nos pide que entremos por sus atrios con acción de gracias. No basta solamente decirle, te agradezco Señor por estar vivo o viva, te agradezco Señor por mi trabajo, por mi salud, te agradezco por mi familia, te agradezco por todo lo que has hecho. Dios quiere que haya acción, no solamente haya palabra, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Vamos a ver algunos aspectos importantes y dentro de poco voy a pedir a mis hermanos, los técnicos ahí arriba, en que puedan poner por acá algunas figuras que vamos a platicar sobre ellas y que nos van a ilustrar lo que Dios quiere en cuanto a nuestras vidas. Vamos a hablar sobre el proceso de la santificación. Los hermanos que se van a bautizar ya tuvieron la oportunidad de poder ver estas gráficas, las hemos visto anteriormente cuando he presentado también un tema similar, pero es importante que aquellas personas que no han tomado ese paso de vivir en santidad, hoy lo tomen, ¿verdad? Así que les invito a leer, a que juntos vayamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 20, verso 7, solamente vamos a ver unas cuantas palabras, ¿verdad? Levítico capítulo 20, verso 7. Si lo tenemos, se ponen de pie, por favor, van a estar sentaditos y sentaditas por un tiempo. Repito, Levítico capítulo 20, verso 7. ¿Sí lo tenemos? A ver si se ponen de pie, por favor, ahí atrás también, ¿verdad? Todos aquellos que puedan hacerlo. La palabra del Señor dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¿Lo leemos juntos? La palabra del Señor dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Señor. Gracias por esta oportunidad. Es una oportunidad que no tiene valor, Señor. Cuando podemos entender estas verdades bíblicas, cuando podemos entender estas grandes joyas que tú nos das en tu palabra, podemos entender también cuánto nos amas. Podemos entender hasta dónde llega esa misericordia tuya, porque tu palabra nos dice que hoy tenemos misericordia nueva, Señor. Gracias, Padre, dedicamos este tiempo a ti. Dedicamos este tiempo para que abras nuestra mente, nuestro corazón y que haya disposición del cambio de vida que tú quieres para mejorar. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. La palabra del Señor nos habla y nos dice de que Dios nos pide a nosotros que seamos santos. Santificaos pues y sed santos. Las dos palabras tienen relación. Santificación y santidad tienen mucha relación. Y es que a veces cometemos un error y uno de los grandes errores en la vida del ser humano es cuando no entendemos un concepto y lo interpretamos mal. Ejemplo de esto es cuando Dios nos pide a ustedes y a mí que seamos santos. Inmediatamente surge una pregunta: ¿y qué significa ser santo? Porque vamos a encontrar respuestas diversas, pero la mayoría va a responder diciendo: es que yo no soy perfecto, yo no soy perfecta. Eso quiere decir que para nosotros la santidad es perfección. Espero que no se enoje, pero permítame ponerle un tache. No significa eso. Usted puede buscar en el diccionario, nunca va a encontrar que la santidad es perfección. Pero no sé de dónde, pero la gran cantidad de personas contestan de esa forma. ¿Usted cree que yo soy perfecto? No, ¿verdad?
Ahora, si nosotros vamos al diccionario bíblico, vamos a encontrar que santo quiere decir apartado. Eso quiere decir en su etimología, o sea, en su origen la palabra. La santidad entonces es el hecho de estar apartado. Ahora la pregunta es, ¿apartado de qué? ¿Verdad? Apartado para Dios, apartado haciendo solo aquello que a Dios le gusta y apartado de aquello que a Dios no le gusta, ¿verdad? Así que Dios nos llama entonces a ser santos, pero ¿cuándo usted y yo venimos a ser santos? Porque algunas veces tenemos el concepto también que el santo es aquella estatua que está por allá, ¿verdad? Yo no soy estatua, por lo tanto no puedo ser santo. Tampoco, ¿quién te ha dicho eso? ¿Verdad? Esas son tradiciones y son ritos, pero vamos a lo que la historia, lo que los diccionarios nos están diciendo y lo que la Biblia nos dice. Así que el hecho de que usted y yo seamos santos, sí. Más de una vez, incluso en esta iglesia, yo pregunto, levanten la mano los que son santos y ¿sabe qué? La gran mayoría no lo hace, es más, lo voy a hacer ahorita. Hermanos, levanten la mano quienes son santos aquí. Yo voy a levantar las dos. Y vamos a encontrar otros que no y todavía se están preguntando. ¿Y cómo es eso? Yo no me atrevo. ¿Por qué se atreven? Es porque no entendemos el concepto. Pablo escribía y decía a los santos que están en Roma, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Galicia, a los santos que se encuentran en tal y tal lugar. ¿Y de quién estaba hablando? ¿Él se estaba saludando a las estatuas entonces? No, él estaba saludando a los hermanos, aquellos que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y el concepto es este, que cuando usted y yo aceptamos a Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos santifica, o sea, Él nos apartó para Él. Hay un pueblo que está apartado para Él. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el verso 12 dice, y aquellos que le recibieron les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Ese es otro concepto. Para la mayoría de la gente, por ser humano, es cristiano ya. No tires piedras por allá porque te vas a bajar un cristiano. ¿Verdad? Quien pase por ahí y tenga la mala suerte de que le caiga la piedra en la cabeza, pues ya, ¿verdad? No, para ser cristiano y ser hijo de Dios es un derecho que hay que ganarse. Pero el hecho es que no me lo voy a ganar yo por mis méritos, me lo voy a ganar cuando yo acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y Él entonces me hace su hijo y me aparta. Eso quiere decir que hay dos grupos grandes en la tierra y posiblemente hoy aquí haya dos grupos, los que son santificados y los que no son santificados. Es más, nosotros como Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entendemos en la Biblia que cuando se habla de pecado, entendemos que hay dos tipos de pecado. Número uno, el pecado presente o personal de cada uno de nosotros. Levante la mano bien alto, el que nunca ha cometido pecado. Ya nos vamos entendiendo, ya vamos bien, ¿verdad? Ok. El pecado personal es desde que usted tiene uso de razón, ¿cuántas veces ha pecado? ¿Cuántas veces comete pecado en un día? Alguien dice por ahí, ¿verdad? 50. ¿50? No, es que no tienen cuenta, por eso están 50, dice yo ni los cuento, ¿verdad? Y otros procuramos no pecar, no cometer pecado delante del Señor. Hoy vamos a ver algunas diferencias en cuanto a estos aspectos, ¿verdad? Entendemos que existen dos tipos de pecado, el pecado personal, presente, y el pecado original. Usted no es responsable del pecado original en un inicio. Ahora, cuando hablamos de esas dos diferencias, para que usted me pueda entender de lo que vamos a hablar, déjeme contarle una pequeña historia. Un señor llamado W. Clay dice que cuando él era niño, él acostumbraba a vivir en una granja que tenía su padre y que en ese valle, un valle hermoso, lastimosamente no había fuente de agua, excepto una fuente de agua que estaba en la propiedad de su padre. Y esa fuente era, no sé si ustedes conocen, algunos dicen un ojo de agua. No sé cuántos han ido a la montaña alguna vez y han tenido la oportunidad de ver, ¿verdad? De cómo sale así el agua, ¿verdad? Y luego sigue corriendo y se va haciendo un riachuelo por ahí.
Pero en esta ocasión donde él vivía entre las piedras, habían acomodado como una pila ahí pequeña porque era muy poquito lo que ese ojo de agua producía. De tal manera que en lo que se formaba ahí podía sacar 1 o 2 tazas de agua y esperar que volviera otra vez a llenarse. Pero era lo único que había, dice él, no se podía hacer por cubetas. Sin saber cómo, de repente, dice este señor Clay que él y su hermano fueron a tomar agua y que notaron que algo se movió y se puso turbia el agua y sucia. Y dice que qué raro eso. Tenemos que esperar y esperar unos cuantos minutos a que se asentara el agua y entonces iban a tomar y algo se movía y los asustaba. Y entonces dijeron, el agua se ve transparente y se ve limpia, pero hay algo que se mueve el fondo, ¿verdad? Y se pone sucia, no podemos tomarla así. Se fijaron bien y se fijaron que había un pequeño cangrejo. No sabían de dónde había salido, pero había un cangrejo bien pequeño que se asustaba cuando miraba a cara venir, ¿verdad? Y se movía. Le dijeron a su padre y su padre dijo, tenemos que hacer algo y tiene que ser algo riguroso, algo fuerte. Y se armó él con todas las armas que pudo y fue contra el cangrejo. Dijo, tenemos que sacar ese cangrejo de ahí porque nos está enturbiando y nos está ensuciando el agua. Y así hizo. Metió su mano con herramientas, con lo que sea, pero sacó el cangrejo entonces y el agua permaneció limpia de ahí en adelante. Pero esta es una historia que este señor Clay mantiene en su mente y que nos va a ayudar hoy para ilustrarnos. Dios quiere que nuestra vida sea pura y limpia como esa agua, como esa fuente, que sea fresca. Pero hay algo dentro de cada uno de nosotros, como ese cangrejito que está enturbiando nuestra vida. Y eso se llama pecado. Y así como el papá de Clay tuvo que tomar esa decisión fuerte y sacar ese cangrejo para que el agua no se enturbiara, hoy Dios quiere hacerle una invitación a cada uno de ustedes para que quitemos el pecado de nuestra vida y que no se vea turbia nuestra vida delante de nuestro buen Dios y delante de los demás que nos rodea. Así que, sabiendo el hecho de que existen 2 tipos de pecado, el pecado personal o presente y el pecado original, significa que Dios tiene 2 tipos de remedio para cada uno de esos pecados. ¿Cuál es el primero? El primero es que cuando hay la invitación para que ustedes y yo aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador y que por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él quite ese cangrejito o ese pecado que hay en nuestro interior, inmediatamente el Espíritu Santo hace lo que llamamos la primera obra de fe. La primera obra de fe es quitar el pecado presente y personal, eso que usted sabe, eso que usted tiene conciencia, eso de lo que usted se arrepiente, eso por lo cual usted pide perdón y eso por lo cual Jesucristo le perdona y lo santifica, lo hace santo. Ese es el primer remedio. Pero ahora, entre el espacio de que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador y el espacio en que yo vengo a vivir una vida santificada, existen varias cosas, se dan varios eventos. Porque decimos nosotros, pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que nosotros venimos a ser nueva criatura cuando aceptamos a Jesucristo. Entonces vienen preguntas, ¿y por qué yo conozco a fulano que aceptó al Señor hace meses y todavía dice algunas palabritas que golpean el oído? ¿Y por qué todavía fuma si aceptó al Señor? ¿Y por qué a escondidas se echa sus traguitos si dice que es cristiano? ¿Verdad? ¿Y por qué lo veo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empezamos a señalar a las personas y de repente alguien le ha señalado a usted también. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos teniendo cadenas, vinimos al Señor con ataduras. Todos venimos por necesidad, todos venimos por convencimiento de que necesitamos un Salvador y que necesitamos cambios en nuestro ser. Pero el hecho es de que todavía seguimos haciendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque algunos traemos cadenas que son fácilmente rompibles y otros traen cadenas como esas cadenas de los barcos cuando tiran, ¿verdad? Su ancla, ¿ha visto? Sí, de gruesa, difícil de romper, sin embargo el Señor lo puede hacer en este momento y lo puede hacer hoy. Así que hoy vamos a hablar sobre el proceso para la santificación.
Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese proceso del que vamos a hablar dentro de muy poco, debemos estar plenamente convencidos de que usted y yo vamos a estar en uno de esos estadios que vamos a ver dentro de poco. Vamos a ver algunas figuras y usted se va a ubicar por medio del Espíritu Santo en cuál de ellos se encuentra. Y vamos a poder entender cómo Dios ha preparado un camino especial para que ustedes y yo lleguemos a la santificación y que no es difícil. Ahora, ¿por qué digo yo que no es difícil? Porque Dios lo está pidiendo y Dios no te va a pedir algo que no puedes hacer. Ahora, quiero recordarles, para todos los que estamos aquí, ¿a cuántos nos gustaría ver a Dios cara a cara? ¿Sabe que alguien hizo una vez una pregunta como esta y dijo así, ¿verdad? Acérquense acá los que quieren ver a Dios ahora. Y se acercaron acá y sacó un spray y dijo, este spray es veneno, así que... Y se fueron yendo para ahí. ¿No es que lo quieren ver? Sí, pero no ahora, dijeron uno, ¿verdad? El hecho es este. ¿Queremos ver al Señor? Sí. Ya sea que el Señor me lleve ahora mismo por un infarto, por un stroke, por lo que sea, o ya sea que Él venga por su pueblo, yo sé que le voy a ver. Pero la Biblia dice en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Yo te pregunto, ¿quieres ver al Señor? Sí. ¿Estás viviendo en santidad? Porque la Biblia dice que si no lo estás haciendo, no le vas a ver. Entonces, ahí está el problema. Tenemos una pared y tenemos un obstáculo aparentemente infranqueable. Tenemos un obstáculo que no podemos saltar, un obstáculo que no podemos romper y que se necesita que se abra una puerta. Y esa puerta se llama santificación, la entera santificación. Y vamos a tomar entonces algunos minutos para poder hablar sobre eso. Vamos a ver si lo pone, por favor, mi hermano. Vamos a ver dentro de poco algunas figuras por ahí que podamos entender. Cada uno de los círculos que va a aparecer tiene ahí una silla. Y vamos a explicar el significado de esa silla. Más que una silla cualquiera, es un trono. Y vamos a tratar de poner en claro qué significa. Así que, ¿qué es el pecado original? El pecado original es el pecado que hicieron nuestros padres, que cometieron Adán y Eva desde el principio. Y a partir de que ellos, como representantes del ser humano, cometieron pecado contra Dios, queriendo ser igual a Él, inmediatamente en sus genes, en su herencia, se metió esa raíz de pecado que ha sido pasada, se puede decir, o heredada a toda la humanidad. El mismo David decía que nació él en pecado fui concebido, dijo él. Desde que nacemos tenemos ese pecado adentro. Es más, lo podemos mostrar. Usted tiene niños o ha tenido la experiencia, usted fue niño alguna vez, pero creo que no se acuerda cuando tenía sus 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Pero cuando ya tiene más de 6 meses, que ya se puede sentar, ¿verdad? Unos 8 meses sentadito ahí, le pone juguetes al niño y luego usted le puede poner ahí 3, 4 juguetitos y le quiere quitar uno, ¿qué hace el niño? Y más si invita a usted, ya cuando tiene sus 2 o 3 años, si invita a usted a un vecino, a un familiar que vaya a su casa y le pone los juguetes, ahí va a traer todo para exhibir, ¿no? El niño, todo lo que tiene. Y si tira aquel montón de juguetes al suelo y luego viene el niño, lo queda viendo, el amigo, voy a jugar, no, son míos, pero tienes muchos, no le quiero prestar. Y muchas veces entran en conflicto, ¿verdad? No, déjenlo, no importa. Pero eso muestra la naturaleza que traemos desde pequeños, ¿verdad? ¿Cómo somos? Recuerdo en cierta ocasión que estando mi nieta justamente estaba jugando y tomó un juguete, ¿verdad? Uno de los juguetes que yo le pedí que me prestara y no me lo prestaba. Y luego vino y lo puso entre las piernas de tal manera que no se miraba y yo le preguntaba, ¿dónde está el juguete? Y no sé. Y uno dice, pero es inocente. Ahí está la raíz de pecado. La mentira. ¿Quién le dijo que tenía que mentir? ¿Verdad? O sea, tenemos nosotros pruebas de niños que van, ¿verdad? Pequeños, pueden abrir la refri, agarran la leche ¿y quién se tomó la leche? Yo no sé, y aquí está el gran bigotón de la leche, ¿verdad? No sé, a saber, ¿verdad? Y así somos, y luego dice, ¿y quién enseñaría a este niño? Tenemos la raíz de pecado en nosotros y esa raíz de pecado es la que
nos ha estado envolviendo durante las generaciones que han pasado. Así que dos tipos de pecado, dos tipos también habíamos dicho de medicina. La primera medicina es aceptar a Jesucristo por nuestros pecados actuales y nuestros pecados que tenemos conocimiento y aquellos que no, pero sabemos que los hemos cometido. Número 2, la raíz de pecado. ¿Cómo quitar la raíz de pecado? Porque aceptamos a Jesucristo y todavía tenemos aquellas cositas, ¿verdad?, que el Señor quiere que quitemos. Necesitamos la segunda obra de fe, la segunda obra de gracia del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa segunda obra de gracia? Que dejemos de ser niños espirituales. Es más, si usted mira la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3 en delante, Pablo habla y dice de que no les pude, enseñar más porque ustedes son niños. Y explica qué es un niño, ¿verdad? Porque después de la palabra niño dice, sois carnales. Yo sé que en México significa diferente, ¿verdad? Este es mi carnal. Y ahora lo podemos ver y dice, este es bien carnalón, ese es diferente, ¿verdad? O sea, este es mi hermano, ¿verdad? De carne, pero no. La Biblia está hablando entonces y diciendo de que el gran problema nuestro muchas veces es cuando nosotros actuamos como niños espirituales y debemos llegar a un proceso, y este es el proceso que ustedes están viendo atrás, al proceso de la entera santificación. Así que decía yo que mis hermanos que han recibido la doctrina, esta es una de las partes que nosotros enseñamos, mi esposa lo enseña por allá. Tenemos ahí 4 tronos, cada círculo significa su vida, ahí está usted. Pero ¿en cuál de esos círculos se ubicaría usted? Hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a tener un encuentro con el Señor cara a cara, en el sentido que nos va a ubicar donde estamos. El primer círculo, obviamente, ahí hay un trono en mi vida. El primer círculo es típico de aquellas personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Eso es el que no es salvo todavía. Aquel que no ha dicho, sí, reconozco que soy pecador y necesito al Señor en mi vida. Y usted le puede hablar a muchos y le decimos, el Señor te ama, te está dando la oportunidad. No quiero saber nada de eso. ¿Cuál es lo típico de esta persona que no es salva? Que en el trono está el yo. Yo mando mi vida, yo hago lo que yo quiera, yo no le quiero dar, ni a mi mamá ni a mi papá le daba yo razones. ¿A quién le voy a dar yo a alguien más, verdad? Entonces, ¿dónde está Dios? Es la pregunta. ¿Dónde está Dios en la vida de estas personas? Simple y sencillo, está afuera. Yo creo en Dios, pero no hago lo que dice, ¿verdad? Yo sé que Jesucristo murió en la cruz de Calvario. A mí me encanta cuando me hablan de la Biblia, fíjese, las historias. David y Goliat, Sansón, ¿verdad?, contra el león. Todas esas historias me encantan. A mí me encanta, no importa quién venga. Yo le abro la puerta al que sea que me venga a hablar de Dios. ¿Dónde está Dios? Afuera. Decimos creer en Dios y es mentira. Porque si yo le creyera, yo sé lo que significa seguirle o no seguirle. Simplemente está afuera de mi vida y eso es típico del que no es salvo. Usted y yo estuvimos ahí. Yo no sé si hoy habrá alguien que esté ahí. Ahora, ¿dónde se nota el hecho de que Dios no está gobernando su vida? Por su fruto los conoceréis. ¿Qué clase de vida tiene? ¿Qué relación tiene con sus padres? ¿Qué relación tiene con sus amigos? Hay gente que no tiene amigos, pues con todo el mundo está empleitado, ¿verdad? Y que en la escuela nadie me quiere. Todos los maestros me sacan, todos los maestros me ponen en detention porque todos son malos contra mí. Qué raro. Todos contra él y él es el bueno, ¿verdad? O ella es el bueno. Entonces no tenemos al Señor ahí. Ese es el primer estadio. El segundo estadio en nuestra vida es el recién convertido. Y el recién convertido, querramos o no, ahí, yo iba a buscarlo, no lo busqué, en 1 Corintios capítulo 3, del 1 en adelante, se habla de aquellas personas que recién aceptaron al Señor o que lo aceptaron hace mucho tiempo, pero que no se alimentan bien y está bajo en estatura espiritual, está pequeño para el crecimiento y lo miran y dicen, ¿y este niño quién es? Preséntame este niño.
Que si yo tengo 20 años. Espiritualmente bajo, ¿verdad? Así que vamos a ver qué dice Primera Epístola a los Corintios, capítulo 3. Vamos a ver el verso 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Y cuál es el carnal? Como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y cuál es lo típico de una persona que aceptó a Jesucristo pero que es carnal? Aquí lo explica Pablo en el verso 3. Habiendo entre vosotros una persona que tiene celos. No le gusta que él se acerque a mi amigo o a mi amiga, ¿verdad? Eso es típico de un carnal. Dice, tienen celos. ¿Qué otra cosa? Dice que hay contiendas y disensiones, hay grupitos, ¿verdad? Yo no me paso con aquellos, solo estoy con estos. No sois carnales y andáis, dice, como hombres. Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo y el otro soy de Apolos, haciendo divisiones, ¿no sois carnales? Sí, es típico de la carnalidad. Entonces, la primera persona está aquí, ¿verdad? Recién convertido, acepto a Jesucristo como mi Salvador, está bien. ¿Quién está en el trono? Jesús. Dice, no, no es cierto. Aceptó al Señor Jesús, pero el yo sigue estando ahí en el trono. ¿Dónde está el Señor Jesucristo en la vida de estas personas? Está aquí. Sí, ya la tiene en su vida porque ya lo aceptó, pero no quiere que el Señor dirija su vida. A mí nadie me va a dar órdenes. Yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y es que, ¿por qué voy a ir a la iglesia si estoy en mi casa? En mi casa, en todas partes está Dios, ¿sí o no? Sí, pero la Biblia dice, no dejando de congregarse, como aquellos tienen por costumbre. No, pero yo hago lo que yo quiero, llego a la hora que yo quiero, hago lo que yo quiero. Típico la rebeldía, eso es carnalidad. Decimos que somos cristianos y todavía hacemos lo que yo quiero en mi vida, ¿verdad? No, yo quiero que en la iglesia hagan otra cosa porque lo que están haciendo no me gusta y por qué esto y por qué el otro, señalando a los demás, típico de la carnalidad. No tenemos a Jesucristo, no hay sometimiento todavía, no hay humildad todavía. ¿Qué hay ahí? Hay crítica, hay disensiones, hay grupos. Eso es entonces el segundo estadio. No, yo no soy del mundo, yo tengo a Cristo, pero Cristo no gobierna. ¿Cuándo es que va a gobernar Cristo? Cuando Cristo se siente en el trono, lo vamos a ver más adelante. Y cuando haya entonces el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que haya gozo, que haya paz, que haya paciencia, que haya benignidad, que haya templanza, ¿verdad? En nosotros. Cuando veamos esos frutos vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de que ya no somos carnales. Ahora, se supone que este es el primer estadio de aquella persona que aceptó a Jesucristo como su Salvador y que debe de avanzar al siguiente estadio lo más pronto posible y que, claro, varía de una persona a otra, pero después de cierto tiempo tendría que haberse un cambio. ¿Cuál es ese cierto tiempo? Después de 3, o incluso es mucho para mí, 3 meses. Pero hay personas que tienen 5 años todavía, hay que cargarlas en la iglesia, tienen 10 años de estar en la iglesia y no han madurado lo suficiente. Por una mala mirada, ya no vengo a la iglesia. No me saludó, ¿se fijaron? Ya no voy a ir, ya no voy a hacer esto. Ni las gracias me dieron. Sí, 4 mesas me puse yo solo ahí, ¿verdad? Con las sillas también, y nadie me dio las gracias. La Biblia nos dice en Colosenses 3:17 y el 23 también, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, no para los hombres, ¿verdad? Y que la recompensa nos la va a dar Él. Entonces usted se fija en la vida de las personas y después de fijar en mi vida también, ¿verdad? Obviamente, y usted dice por esto y esto, ¿verdad? Somos carnales, 20 años en la iglesia. ¿Y cuántos han aceptado con usted? Ni uno, pero tengo el plan, ¿verdad? Y hay otros que me puse un tatuaje aquí y aquí dice Cristo vive, viera qué bonito se ve y con colores. ¿Y para qué se lo puso usted? Para evangelizar, ya que yo no hablo, esto está evangelizando. ¿Hace cuánto se lo puso? 5 años. ¿Y cuántos han aceptado? Ni uno. Pero estoy orando todavía, ¿verdad? Para que acepte alguno. O sea, no es lo que nosotros querramos, sino lo que Dios dice. Y ese es el problema, que no queremos someternos. Y le voy a decir algo, toda persona tiene 2 relaciones.
una relación vertical, que es la relación del hombre con Dios, y una relación horizontal, que es la relación del ser humano con sus semejantes. Si tu relación con Dios no está vertical, tu relación con los demás no va a estar bien, definitivamente. O sea, cuando alguien tiene problemas con otro, no estoy diciendo que sea algo que otra persona vino, ¿verdad?, a hacernos a nosotros problemas. Pero si usted está involucrado con uno, está bien, pero con uno, con dos, con tres, es una persona problemática, tengo que decirlo, su relación con Dios no está bien. Ah, no, ¿y por qué me está acusando de eso? ¿Y cómo sabe? ¿Puede leer mis pensamientos y mi corazón? Sus frutos, ¿verdad? Y la Biblia lo deja bien claro. El segundo estadio entonces está aquí. La persona que es carnal, que aquí tenemos recién convertido, pero la verdad es que hay que explicar que la persona puede quedarse estancada en ese estadio por años. En medicina llamamos marasmático. El marasmático es aquel que solo huesitos, ¿verdad? Hay un dicho en mi país, espero no ofender a nadie, creo que no tiene ninguna mala palabra, pero cuando miran a una persona que está bien desmejorada, bien delgadita, dice, esta persona solo es el costal de huesos, el pucho de pelos y las ganas de vivir. ¿Ya? O sea, malito, ¿verdad? Y así vemos muchos cristianos, años de ser cristianos. Y si pudiéramos verlo espiritualmente, delgaditos. Ay, qué pena, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermano? Sobreviviendo, dice. Ahí la llevo. ¿No han oído eso? Gracias a Dios estoy vivo. Eso es marasmático, ¿verdad? Un cristiano de un año ya que esté hablando así, si está en el primer amor, debe de estar todavía alegre, 5 años alegre sirviendo al Señor, 10 años todavía. Y cuando habla de cosas negativas, cuando habla solamente de cosas que el espíritu de los demás van hacia abajo. No hablan de la venida del Señor, de vivir en santidad, de que hay que hacer esto para el Señor. Yo te voy a decir algo muy importante, que hoy vamos a hacer la diferencia entre lo que es vivir en santidad y lo que es hacer las obras. Las obras en sí mismas no salvan a nadie, pero las obras es bueno hacerlas. ¿Por qué? Porque por eso vamos a recibir premios, lo dice la Biblia, pero las obras no salvan a nadie. He oído hablar a personas de los no cristianos decir, pero es buena gente. Un montón de personas buena gente están en el infierno. Porque si no sigues a Jesucristo, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, ahí vas a estar. Porque la Biblia dice, no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Eclesiastés 7:20. Así que el primer paso es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, y aquí estamos en el primer paso. Pero sabemos que esas personas todavía tienen ataduras, todavía el Señor no está en el trono, Él no manda sus vidas todavía. Y podemos tener 20 años y Dios no manda nuestra vida todavía. Seguimos siendo rebeldes a la palabra de Él. Seguimos con el fruto de la carne todavía en nosotros. Pero existe otro estadio, que bueno, y ese estadio es el hecho de que todo cristiano debe de haber tenido o debe de buscar ese momento que se llama crisis. Todos vamos a tener una crisis, ¿verdad? Tenemos el momento de crisis en Romanos 7:15 al 19. Pablo dice que esta ley ha encontrado que en su interior hay una lucha con el hombre viejo y el hombre nuevo, con el hecho de que yo estoy aquí en la silla, pero el hecho es que Jesucristo quiere estar en la silla. Entonces está en una crisis. Miramos la vida cristiana. ¿Qué vida cristiana he llevado? ¿Cómo estoy? A veces hay destellos. Yo quiero hacer lo que Dios quiere. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero servir al Señor, decimos, ¿verdad? Yo quiero que el Señor mande mi vida, que gobierne mi vida. Pero de repente no lo dejamos. Cuando tengo que hacer algo, no, pero eso no lo voy a hacer. Eso no, yo hago otras cosas, Dios, pero eso que siento o eso que me están diciendo no lo voy a hacer. Entonces, ¿quién manda? Y ese es el momento de crisis. ¿Mando yo o manda Cristo en mi vida? Y es que, ¿sabe cuándo hay momentos de crisis? Porque las estadísticas dicen que el mejor momento para aceptar a Jesucristo en nuestra vida es cuando somos niños.
porque el niño tiene su mente más receptiva, porque no hay tanta malicia, porque no hay influencia, porque esas personas que aceptaron a Jesucristo antes, ¿verdad?, o alrededor de los 10 años de edad, son las que más perseveran en la vida cristiana. Pero luego tenemos el segundo grupo, que son los adolescentes. Es un grupo difícil que acepten al Señor, bien difícil. ¿Por qué? Porque está en un tiempo susceptible, en un tiempo en que todo lo creen y no creen nada, pero más creen aquello que le conviene, ¿verdad? Así que es difícil, pero todavía hay posibilidad grande para que los adolescentes acepten al Señor y que ellos puedan servir al Señor. Y el grupo más duro para aceptar al Señor son los adultos. Y mientras más edad tenga, más difícil es que venga a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque está lleno de tradiciones, porque está lleno de malas experiencias, está malo de lo que ha visto con los demás. Sin embargo, Dios está haciendo el llamado para todos. Por ello es que le decimos a ustedes, que son madres, padres, que tienen niños pequeños, adolescentes, que tienen ustedes la oportunidad todavía de ejercer dominio sobre ellos, tráigalos a que escuchen la palabra del Señor. No los aleje, porque después va a ser peor, después se va a arrepentir con lágrimas en sus ojos, va a querer que regresen a los pies del Señor. ¿Quién gobierna en nuestra vida? ¿Quién gobierna aquí? Ese es el momento de crisis. Ahora, en nuestra vida decía yo de que existen también, además de esas 3 edades, existen algunos momentos de crisis en las que podemos venir más fácilmente a los pies del Señor. Número 1 es cuando la persona tiene un hijo. Hablando de las mujeres, hablando del papá, es más fácil. ¿Por qué? Porque están en un momento en que pueden ver la grandeza de Dios, en que están más abiertos a saber más de Él. En tiempo de enfermedad, peor si la enfermedad, hay ciertas palabras que con solo eso la gente ya sintió que se murió. Y fíjese que le dicen, le vamos a hacer otro examen porque usted tiene o parece que tuviera inicio de cáncer. No le dicen que tiene. Y aún así, inicio, ¿verdad?, que todavía tiene más del 98, 99% para salvarse. Y la persona ya se decayó, ya se murió, ¿verdad?, cuando escuchó eso. Y la muerte de otra persona, cuando vamos a un velorio, cuando vamos a un funeral, cuando vamos a un entierro, ahí también la persona. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que somos, son momentos de crisis. Hay momentos de crisis en nuestra vida en que Dios quiere que usted y yo reflexionemos. Hoy es un día muy importante para que usted vea quién manda en su vida. Si usted quiere engañarse solo o sola, es usted. Pero Dios quiere preguntarle quién manda en su vida. Y le he dicho más de alguna vez, qué bonito cuando uno va a una casa y ve un cuadro y en el cuadro hay letras con múltiples colores en relieve, ¿verdad? Muchas veces de obra de alfarero. Y ahí dice, el Señor de esta casa es Jesucristo. Amén, hermana, qué bueno que está diciendo eso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cierto o no es cierto? Ahí lo dice el cuadro, pero por eso no quiere decir que sea cierto. Es más, en otras dice, Jesucristo es el invitado de honor. Ese es peor, porque Jesucristo no quiere ser el invitado de honor de tu casa, Él quiere ser el Señor de tu casa, Él quiere ser el dueño de tu casa, Él quiere ser el que dirija tu casa. No. Y ahí está el problema. Con solo eso el Señor no está ahí. Hay hermanos que le digo, hermano, oremos para que usted le entregue sus hijos al Señor. No, hermano, ¿qué me está pidiendo? ¿Cree que el Señor lo va a agarrar como gallina? Le va a torcer el cuello. No, entonces realmente no tenemos los conceptos claros ni conocemos quién es Dios. El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de gozo, para que ustedes puedan tener al fin y al cabo el propósito que persiguen. Pero estamos peleando con Él porque no le conocemos. ¿Quién está en tu vida? Todo cristiano, y este es un concepto básico en la doctrina de la santidad, debe tener ese momento de crisis. Yo quiero, desde el fondo de mi corazón, provocar ese momento de crisis hoy en cada uno de ustedes.
porque hoy tienen que ser confrontados. Hoy tienes que saber y declarar delante de Dios cuál es tu posición. Si quieres que Jesucristo sea el Rey de tu vida o no. En este momento de crisis, mis hermanos, que le voy a preguntar dentro de un rato, pueden ocurrir tres cosas. ¿Cuál es la primera? Puede ocurrir que usted diga, bueno, ¿y quién manda aquí? ¿Manda el Señor Jesús o mando yo? Y usted decida que es usted el que manda y lo que decida sea esto. Pues me regreso otra vez, ¿verdad? Lo pongo afuera y yo soy el que mando. Y digo que soy cristiano, pero sigo haciendo lo que yo quiero. Y te voy a ser franco, eso no es ser cristiano. El ser cristiano es el que sigue a Jesucristo, el que tiene a Jesucristo como su dueño, como su Señor. Eso es el ser cristiano. Eso es lo que puedes hacer. Me regreso como al principio, ¿verdad? Y sigo feliz mi vida. ¿Por qué? Porque a mí me gusta vivir la vida cristiana como la dieta de hoy día, como la comida. ¿Cuál comida? La comida light, ¿verdad? Una vida cristiana light. Ahí la llevo, suavecito. Hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ustedes saben cómo soy yo. Forma y hechura hasta la sepultura. Así nací, así voy a ser y así voy a morir. Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6 dice, convencidos o persuadidos de esto, que el que empezó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Dios nos acepta tal y como venimos, pecadores, malos, como sea, buena gente, Él nos acepta así, pero nos va a mejorar, nos va a perfeccionar. Y el hecho es este de que si nos regresamos, estamos diciéndole no a Jesucristo y eso básicamente es perder nuestra salvación. Hoy tenemos que ser confrontados. ¿Quién manda en tu vida? Porque puede ser que tú prefieras estar ahí, pero estás rechazando entonces el mandato del Señor Jesús. Y hay otros que dicen, ni me diga eso, porque aquí viene el reto. Me sigue diciendo eso y me voy a regresar del todo. ¿Y cuál es la otra parte entonces? Esto se llama inmadurez espiritual, claro, de pasar a niño otra vez, ¿verdad? Y lo otro es, me regreso. Ya no quiero nada, ni voy a ir a esa iglesia, ni voy a ir a esto. Como que si el daño se lo están haciendo, ¿verdad? A la persona que les habló, al pastor o a quien sea. ¿A quién le está haciendo el daño? Hace muchos años, cuando yo era niño, ¿verdad? Cuando yo era niño, ¿sabe qué? Casi todos los fines de semana salíamos con mis padres, ¿verdad? A mi papá le gustaba mucho ir al campo, salíamos mucho, ¿verdad? Llevábamos comida, íbamos a restaurantes, pero llevábamos comida también para ir a los ríos, a los lagos. Y el hecho es este, que a veces yo hacía algo por lo cual mi papá se enojaba conmigo y me llamaba la atención en público y no me gustaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Le decía yo delante de todos a mi papá, pues no como, y ya me voy. Y ya me iba al monte, ¿verdad? Me iba a sentar a una piedra, allá donde los mirara lejos. ¿Y sabe qué? Mientras los miraba yo comiendo, divirtiéndose, mi estómago, decía, ¿y qué tengo que estar haciendo aquí? ¿Por qué le dije eso? ¿Verdad? Hasta que llegaba, me disculpaba otra vez, le daba un abrazo, pues ya puedes comer. Después digo yo, ya aprendí, fíjese, ya aprendí, ¿verdad? Él es el que manda, ya aprendí, pero luego hacía esto, ¿verdad? Ya aprendí, ahora me volví a hacer lo mismo y ahora hacía lo mismo, ¿verdad? Ya me voy y voy a estar por allá, pero antes agarraba el plato de comida y ya me voy. Y ya estaba yo ahí, ¿verdad? Ya era menos, era más pasadero. Pero es lo mismito, ¿verdad? Inmadurez, no quiero aceptar el dominio, la autoridad y me voy para allá, ahí voy a estar más cómodo, haciendo lo que yo quiero, ¿verdad? No pasa así con nosotros y Dios muchas veces. Le reclamamos al Señor, tal y tal cosa. Les recuerdo que la Biblia está llena de infinidad de promesas. Pero una verdad que nunca debe estar fuera de nuestra mente es que todas las promesas de Dios son condicionales. Ese es un concepto básico que el cristiano tiene que saber. Toda promesa que Dios ha hecho es condicional. Es condicional, tiene una condición. Un ejemplo, yo quisiera sentir a Dios, que Dios se acercara a mí, que me abrazara. ¿Qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quieres que Dios se acerque a ti? Acércate tú primero. ¿Se acuerdan de, siempre pongo ese ejemplo, Hechos 20:35, al final del verso? Este es el versículo de los boxeadores, ¿verdad? Porque alguien está pidiéndole a Dios si quiere recibir. Pero ¿qué dicen los boxeadores?
más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Pero queremos recibir de Dios, Dios, dame esto, dame lo otro, pero Dios, ¿qué te está diciendo? Dando es como recibimos. Es condicional. Por eso cuando usted le vaya a pedir algo a Dios, inmediatamente ¡crum! En su cerebro, ¿y Dios qué está esperando de mí? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios haga esto? Y se nos olvida. Y estamos pidiendo y recibiendo, pero no queremos darle nada a Él, ¿verdad? Y muchas cosas Él nos lo ha dado, y muchas de las cosas que nos lo ha dado, nosotros se lo hemos pedido y hasta le hemos prometido algo, y no se lo hemos cumplido. Señor, si me das tal cosa, te voy a servir. Es más, voy a dar testimonio, y ni siquiera eso hemos hecho, dar testimonio, ¿verdad? Entonces, muchas cosas Dios hace en nuestra vida y no somos capaces de agradecerle. Fíjese bien, esta es inmadurez, regreso, ¿verdad? Regreso hacia atrás, desechando la autoridad de Dios. Y otros se van hasta atrás, ¿cómo se llama eso? Se llama recaer, ¿verdad? Recaer. El problema es que cuando las personas juegan con Dios y juegan a la iglesita y juegan al cristianito y están recayendo y recayendo, llega un momento en que, no está escrito ahí, pero Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6 dice, es imposible que aquellos que han recaído, quiere decir que es más de una vez, vuelvan otra vez a ser salvos. Peor cuando han gustado del Espíritu Santo y de las promesas del mundo venidero. ¿Qué es eso? El hablar en lenguas, el que ore por alguien y que se sane, el predicar, el enseñar. ¿No conoce usted a personas así? Que antes venían a la iglesia, y le voy a decir algo entre paréntesis, a veces hasta por culpa suya ya no vienen, porque le escucharon lo que usted habla o las cosas que dice, porque le vieron las cosas que hace. Y Mateo 18, del 1 al 4 dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños. Mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se hunda en el fondo de la mar. El hecho es de que Dios está diciendo aquí, de que aquellos que recaen, muchas veces Dios dice ya no, te desecho, yo no soy tu juguete. Y lo mismo dice Apocalipsis 3:15, por cuanto no eres frío ni caliente, te desecharé de mi boca, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. Así que hoy es la bonita oportunidad para que usted y yo tengamos ese momento de crisis. Hoy es la bonita oportunidad para que digamos, ¿qué hago? ¿Vuelvo a hacer lo que yo quiero, diciendo que soy cristiano y teniendo a Jesucristo fuera, en realidad, dentro de mi vida, pero sin hacerle caso? ¿Y sabe qué? Me gusta leer la Biblia, pero no lo obedezco. Me gusta escuchar los mensajes, pero depende de quién vengan. Me gusta tal cosa, pero, el Señor no está ahí. Simplemente no está aquí. Y luego hasta puedo irme al mundo, ¿verdad? Ya viene diciembre, ya vienen las fiestas. No me voy a asomar a la iglesia por este tiempo, ¿verdad? Entonces decido por mí mismo sacar al Señor, ¿verdad?, de mi vida, y luego regreso y voy a empezar otra vez. Pero el momento de crisis lo debemos tener cada uno de nosotros. La gran mayoría de cristianos no han tenido su momento de crisis y deben tenerla lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque este momento de crisis te da la oportunidad de libre albedrío de elegir si tú vas a seguir haciendo lo que quieres o quieres que Jesucristo sea el Rey de tu vida o no. En lugar de hacer esto, tiene que haber un cambio que no sea de actitud yendo hacia atrás, sino un cambio interno. Y ese cambio interno es lo siguiente, que el yo se quite para darle la oportunidad a Jesucristo. Y eso entonces nos lleva un paso hacia adelante. Y eso es lo que el Señor quiere hoy. ¿Dónde estás en esos tres? ¿Dijiste alguna vez que eras cristiano y ya te olvidaste del Señor? ¿Dices que eres cristiano o cristiana y sigues haciendo con rebeldía las cosas que tú quieres o las que quiere el Señor? ¿Qué estás haciendo? El momento de crisis es hoy para decidir qué hacer, porque el Señor quiere que nuestra vida cambie y que vayamos hacia adelante. Y cuando vamos a ese paso hacia adelante, el yo está fuera y obviamente el Señor Jesucristo está en el trono y eso es lo que Él quiere. Y cuando esto pasa, quiere decir entonces que
se está cumpliendo la Biblia. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero tomar la cruz, ¿qué es? Es que yo voy a bajar de ahí ese trozo de madera y me lo voy a poner aquí. Y voy a, hermano, llevo mi cruz. Otros llevan su cruz de la mano. Es que mi esposa se llama Cruz. No, no se trata de eso, ¿verdad? ¿De qué se trata? Lo que decía el mismo Pablo. Pablo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir, tome la cruz y crucifíquese, tome la cruz y muérase usted, tome la cruz y no haga lo que usted quiere, tome la cruz y haga lo que yo quiero. Eso quiere decir, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz, o sea, muérase ahí en la cruz conmigo y haga lo que yo quiero. Eso es lo que pide el Señor. Podemos jugar a ser cristianos, podemos molestarnos con Dios, podemos molestarnos con el hermano, con la hermana, pero eso solamente nos va a llevar al infierno y estamos viviendo una vida de engaño. ¿Por qué digo esto? Porque si hay raíz de amargura dentro de tu vida, en mi vida, no vamos a ver al Señor. Eso no es parte de la santidad. La santidad es como aquella fuente de agua viva, agua limpia, que no haya un cangrejo ahí dentro de tu vida enturbiándola. ¿Qué es eso? Yo no olvido, dice alguien, cuando hace 20, hace 30 años mis padres o mi madre o mi padre dejó a mi mamá y nunca se lo perdoné, o mi mamá nos dejó, u otra cosa, ahí la traes. Si eres cristiano o cristiana, no vas a ver al Señor, tienes que pedir perdón, tienes que sacar esa raíz de ahí, ese cangrejo de ahí. Es duro, hermano. ¿Y quién te dijo que era fácil? Es duro. Y muchas veces cuando metes la mano para agarrar ese cangrejo, mire, con las tenazas, no quiero tocar eso. Con solo recordar me hace vivir otra vez aquello que viví, se me brotan las lágrimas y empiezo a sentir esos sentimientos que no me gustan, hermano. El Señor está ahí para darte la fuerza, para guiarte, porque sin santidad nadie verá al Señor. Otra vez, hermano o hermana, ¿cuál es tu estadio? ¿Cuál es el círculo tuyo? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás? ¿Estás acá afuera? Yo no quiero saber nada de Dios. Yo no quiero que me estén hablando de ese Dios, que me lo presenten aquí. Yo quiero pesarlo, yo quiero medirlo. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Dónde está tu vida? ¿Estás aquí, recién aceptaste al Señor? No, hermano, tengo 10 años de aceptarlo. Él es el que está gobernando en el trono de tu vida, ¿o eres tú? Sinceramente, soy yo. A veces Él, a veces yo. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Este es el momento de la crisis. ¿Quién es el que va a gobernar? El Señor quiere gobernar tu vida. ¿A qué? ¿Cómo se le llama a este estadio? Esto es el paso de la santificación. Eso quiere decir, Señor, yo me propongo no cometer pecado. Le voy a hacer una pregunta sencilla, ya lo he hecho algunas veces, se la voy a hacer hoy otra vez. Levanten la mano los que creen que pueden estar 10 segundos sin cometer pecado. Levanten la mano, el que puede estar 10 segundos sin cometer pecado. Wow, los demás están fritos, no pueden ni... Contemos 10 segundos, ya, que bajen la mano, gracias. Contemos 10 segundos, en estos 10 segundos que los estoy contando, vamos a ver, 7, 8, 9, 10. Levante la mano, ¿quién no pecó ahorita? Sí se puede. Como dicen nuestros hermanos mexicanos, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Y por qué no 20 segundos? ¿Y por qué no un minuto? ¿Y por qué no media hora? ¿Y por qué no una hora? ¿Y por qué no un día? Ahora, ¿dónde está el gran problema para dar este paso de santificación o no? Está aquí. ¿Por qué? Proverbios capítulo 23, verso 7 creo, lo voy a leer para no equivocarme, ¿verdad? Otra vez, Proverbios 23. No. El verso 7 está hablando, si usted lo ve, el verso 6 está hablando de un hombre avaro.
El verso 6 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Pero aquí está, en solo unas palabritas, lo que Dios nos está diciendo en el verso 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso quiere decir, así como la persona piensa, así es, así actúa. ¿Cómo estás pensando tú? Porque así eres, no nos engañemos, y así vas a actuar. Entonces, el vivir en santidad es una decisión. Es lo mismito que cuando una persona tiene su esposa o su esposo y dice que conocí a alguien en la oficina y las cosas se dieron. Mentira. ¿Cómo que se dieron? ¿No te diste cuenta cuando le cerraste el ojo, cuando la saludaste, cuando le diste el apretón de manos, cuando sabías que te gustaba? ¿No te diste cuenta de eso? No, de repente se dio y ya me divorcié. Mentira, hay un proceso para todo, para todo. Santiago capítulo 1 del verso 12 al 15 dice todo el proceso y que el pecado termina en la muerte espiritual. Ahí lo dice. La Biblia nos muestra todo lo que necesitamos saber. Así que el vivir en santidad es una decisión. ¿Sabe qué está pensando mucha gente hoy aquí? No se puede, eso es mentira. Entonces no va a vivir en santidad. El amar a una persona o el odiarla es una decisión. Yo decido a quién voy a amar. Jesucristo decidió amarnos a nosotros a pesar de los pecadores que somos. Es una decisión. Por lo tanto, vivir en santidad es una decisión. Es duro, hermano, y es difícil. Sí, es duro y difícil, claro que sí. Ahora, yo voy a hacer una salvedad. ¿El santificado se enoja? Sí se enoja. ¿El santificado comete errores? Sí los comete. ¿El santificado comete pecados? Sí lo comete. Entonces, ¿de qué me está hablando, hermano? Te estoy hablando de santificación, no te hablo de perfección. La santificación consiste en que yo no voy a pecar voluntariamente. Si yo sé que eso está malo, no lo voy a hacer. Y está en mi mente. Y la misma Biblia nos lo hace saber. Segunda Epístola de Corintios, capítulo 10, verso 5, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora. Lo voy a parafrasear ahora. Dice que hay que levantar o quitar todo argumento, toda pared que se levante contra el conocimiento del Señor. Pero creo que por mientras ya lo encontré. Ahora sí. No sé por qué esto me está llevando a segundo libro de Crónicas. Pero bueno, vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Ahora sí. Hoy sí. La palabra del Señor dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando un pensamiento viene, usted y yo no somos culpables de que venga. Lo que sí somos culpables es de ejecutarlo, de dejar que se haga. Tengo aquí esto y digamos, dije, este es de oro blanco, mire, parece oro blanco y está bonito, ¿verdad? Y voy pasando por ahí y el pensamiento es, ¿y por qué no lo agarras? Nadie te está viendo y miramos a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, nadie me está viendo. Siempre nos olvida ver hacia arriba, ¿verdad? Que el ojo del Señor está ahí. Pero luego ese es el pensamiento. Pero la palabra del Señor me dice que eso es robar y que está mal y que es pecado. Entonces, llevo mi pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice Cristo en cuanto a lo que estoy pensando? ¿Que está malo? Simplemente lo desecho. No. Aunque cuando voy para allá, wow, lo hubiera agarrado, nadie me estaba mirando. No, pero no. ¿Qué tal si me regreso? No, nada, no. Y ya, no cometió pecado. Hubo algo, ¿verdad? Dentro de usted, pero no cometió pecado. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a caer. Nadie me vio. Nadie me vio. Pero ¿qué dice el Señor en Jeremías 16, 17? Ninguno de tus caminos me está oculto y mi ojo todo lo ve. Así que no nos podemos esconder delante del Señor. Vivir en santidad es una decisión. Yo decido, Señor, no pecar contra ti. Quiere decir que es como cuando usted tiene una palabra que le dice a sus padres, ya no la repitas. ¿De dónde aprendiste esto? Es que un compañero decía, ta, como el señor Girafales, ¿verdad? Entonces, y ya viene el niño y ta. Entonces, ¿qué dice usted? Corrígete, no lo digas. Cada vez que va a decir algo, ya te vi, ya lo ibas a decir, pero se está corrigiendo. Le va a costar al niño, pero va a llegar un momento en que ya no lo va a decir.
Igual que usted, de repente hay algo que usted debe de cambiar, le va a costar al principio, pero lo va a cambiar. ¿Y qué es vivir en santidad? Señor, no quiero cometer esto porque te ofende, no esto porque te ofende. El pensamiento puede venir, pero no tiene que poseerlo, no tiene que caer a ese pensamiento. Así que vivir en santidad es una decisión. Hoy usted tiene un día de crisis, hoy usted tiene una pregunta que tiene que responder, hoy usted debe tomar esa decisión. Haga el primer paso y lo demás depende del Señor. No esté pensando, no se puede, porque no se puede, no se puede. Es como cuando decimos, preparémonos, Cristo viene pronto. Yo no creo eso. Pues Él va a venir siempre, pero tú no te vas a ir con Él. Solo porque creas o no creas, no va a dejar de venir. El problema es lo que estás provocando con tu pensamiento. Tal cual es la persona, así es Él. Ahora, tenemos la santificación. ¿Qué es eso? Ser santificado. Cuando recibiste al Señor como tu Salvador, Él te santifica, o sea, te aparta. Ahora ya estás en el grupo de los salvos. Ahora hay que perseverar para esa salvación. Pero ¿qué es la santificación? Santificación es mi respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. Santificación es mi decisión. Yo decido vivir en santidad. Si Dios me apartó, yo decido honrar el hecho de que Dios me apartó. ¿Vas a pecar? Sí, voy a pecar, pero posiblemente eso no sea premeditado. De repente sale algo. ¿Por qué? Porque está la naturaleza del viejo hombre, la vieja mujer adentro y va a salir, pero en ese momento como un resorte. Tienes el resorte y tienes la palabra del Señor y el Espíritu Santo y lo tienes aplacado. Cuando quitas al Espíritu Santo de tu vida ese resorte, es más, salta. Hay algunos que estaban en la iglesia, que estábamos bien con el Señor, se apartan de la iglesia, ahora son borrachos. Viera que todos los días toma. Viera cómo anda ahora. Peor, soltó el resorte. Necesita el Espíritu Santo que nos aplaque, el Espíritu Santo que doblegue ese hombre, esa mujer interior. Hoy es el día para ello. Así que vamos a decir que todavía hay algo más, porque el hecho de la santificación y vivir en santidad, mis hermanos, mis hermanas, es un proceso. Y ustedes y yo estamos en ese proceso. Es un proceso que va a seguir hasta que ocurra uno de dos acontecimientos. Eso va a ocurrir hasta que el Señor me llame a su presencia o hasta que el Señor venga por su pueblo y me vaya con Él. Así que todavía falta, ¿verdad? Es un proceso de crecer en gracia. ¿Hacia dónde crecemos? Perdón, apreté el botoncito que no era. Ahí vamos. ¿Hacia dónde crecemos? Crecemos hasta llegar a lo que queremos, la meta final, estar en el cielo con el Señor, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama? La madurez espiritual. Después de recaer, de ser inmaduros, Dios quiere que lleguemos a la madurez espiritual. Dios quiere que lleguemos entonces al tercer nivel, al nivel de ser maduros y vivir en santidad. ¿Dónde está eso en la Biblia? Usted lo puede encontrar también en Primera Epístola de los Corintios, capítulo 2, del verso 14 hasta el verso 3, que ya leímos para ustedes al principio. Ahí está, los tres niveles espirituales. El hombre salvaje, decía originalmente, o algunos dicen, el hombre natural, el que no quiere saber nada de Dios. Luego, el que aceptó a Jesucristo, el hombre carnal, el que está ahí en la tercera epístola, en el tercer capítulo, quiero decir, en 1 Corintios, y al final del segundo capítulo de Corintios, el maduro, ¿verdad? El espiritual, aquel que no es juzgado por nadie, pero Él lo juzga todo. Así que el Señor quiere que ustedes y yo lleguemos a este punto, pero sobre todo que vivamos en santidad. El mensaje para hoy es, aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo, hoy es el momento para que puedas recibirlo y entrar en ese proceso, porque es un proceso. Es como el niño incluso tiene que aprender a comer, tiene que aprender también a gatear, a caminar, a sostener su cabecita, aprender a hablar. Así es. Muchas personas ya tienen 50, 60 años y tienen que aprender a hablar, porque no hablamos la palabra del Señor, no hablamos como debemos hablar. El Señor quiere transformar nuestra mente para que podamos vivir en santidad. Déjeme preguntar primero, ¿hay aquí
alguna persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, hoy es el momento para tomar tu decisión. El Señor está mostrando su misericordia hoy, dándote la oportunidad para salvar tu vida, para tener una mejor vida en este mundo, para tener calidad de vida, una mejor relación con los demás. Si todos siguiéramos realmente a nuestro Señor, no habría pandillas. Si siguiéramos al Señor, no habría robos. Si siguiéramos de verdad al Señor, no habría tanta violencia. No habría quien consuma las drogas ni quien las siembre las drogas. Desde que sacamos al Señor, nuestro Dios, de nuestras vidas, todo es en degeneración. Solo te voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo, cuando el gobernador Brown y cuando el Senado de California decidió dar licencia a aquellos que no tienen sus documentos, dijeron: vamos a hacer un proceso y la vamos a hacer como en 1 año y medio casi, ¿verdad? Para adelante, poco a poco, hasta que se dio el tiempo y se dieron las licencias. En estas elecciones había una de las postulaciones ahí, decía: ¿le quieren legalizar el uso de la marihuana recreacional, sí o no? Y si dicen que sí, por cierto, sí pasó, desde hoy en la noche, no sabían quién era presidente, pero desde hoy en la noche ya pueden fumar marihuana libremente. A lo bueno le dice malo, y a lo malo le dicen bueno. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, Isaías 5:20. Así que estamos viendo esas cosas. Hoy yo te estoy presentando a Jesucristo. La responsabilidad es de cada uno de los que están oyendo. En el tiempo futuro, el Señor les va a preguntar de frente, cara a cara: ¿por qué no me recibiste? Ese 20 de noviembre del 2016. Señor, es que yo pensé, ¿por qué no me recibiste? Porque querías hacer lo tuyo, lo que querías hacer. Te di la oportunidad. Tú no eres bueno, no es que eres amor. Más de una vez te hablaron y te dieron la oportunidad. Ahora ya es muy tarde. Por eso la Biblia dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque ya no habrá más oportunidad. No es que te estoy infundiendo miedo, pero sí quiero que sepas claramente dónde estás y que el amor del Señor va a transformar tu vida. Ese vacío que has sentido, esa soledad que has sentido, va a ser llena con el Espíritu Santo. Preguntas que tiene, tal vez no todas te sean contestadas, pero la mayoría. ¿A dónde vas a ir si murieras hoy? Si mueres hoy mismo, ¿a dónde vas a ir? Esa respuesta va a estar ahí en tu corazón. Vas a tener más felicidad, no la felicidad por una droga, no por el alcohol, que eso es ficticio y pasajero. Va a ser por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Otra vez pregunto: si supieras lo que te estoy ofreciendo, ¿correrías aquí? Pero la Biblia lo dice claramente. Algunos no entienden porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Pero tienes la oportunidad. ¿Hay algún valiente? ¿Alguna valiente?